Muy bien, 6 de la mañana con 47 minutos. Gracias por su sintonía. Esto es A Primera Hora por Majestad FM. Comentar a nuestra audiencia que está lista la convocatoria para el día de hoy. Esta tarde, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tendrá una reunión, entiendo que es la segunda. Está convocado para las 15 horas en la sala de sesiones del edificio de la Santa Prisca, edificio que también ha sido materia de polémica en estas horas. Dentro de la agenda consta la aprobación del acta resolutiva de la primera sesión del Consejo, la designación del Secretario Técnico de Participación Ciudadana y Control Social, la designación del Secretario Técnico de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la designación del Secretario General y algunos varios. Consta dentro de esa agenda. Pero claro, más allá de eso, evidentemente hay expectativas sobre lo que podría resolver como sus primeras acciones el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y por cierto, el presente y futuro de su presidente, el padre José Carlos Tuárez, que bueno, extrañamente ha sido cuestionado hoy, y digo extrañamente porque la candidatura de Tuárez fue calificada en diciembre del año pasado, formó parte de la lista definitiva aprobada por el Consejo Nacional Electoral en enero, no fue impugnado el resultado electoral de Tuárez tras las elecciones del 24 de marzo, pero ahora hay algunos sectores que cuestionan una supuesta inhabilidad con base en prohibiciones expresas de la ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Cristian Cruz visita nuestra mesa de trabajo. Él es integrante, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Bienvenido, Fabricio, buenos días. Muchas gracias por la invitación a Radio Majestad. Me va excelente. Gracias. Oye, seguro. Seguro. Aunque no integra usted la mayoría dentro del Consejo. Yo le estoy hablando como ser humano, como parte del Consejo. Estoy con toda la energía, con toda la buena vibra para poder ser parte de la solución y no del problema. Cristian, ¿cómo están las cosas en el Consejo luego de la elección de las autoridades? Usted no votó por José Carlos Tuárez, no formó parte de esta mayoría de 4 integrada por José Carlos Tuárez, por Rosa Chalá, por Victoria de Cientonia y por Walter Gómez. Usted no votó con esa mayoría. ¿Cómo están las cosas dentro del Consejo? Bueno, está en una situación donde todos queremos saber un diagnóstico de la institución, queremos saber cómo se recibió la institución, propuesto yo en el seno de una reunión privada que podamos nosotros tener nuestros planes de trabajo y poder coordinar ciertas acciones. ¿Es verdad, como ha dicho el padre Tuárez, de que el Consejo Transitorio a ustedes no les dejó información, ni actas, ni archivos, y que las oficinas se encontraron en pésimo estado? Bueno, yo las oficinas les encontré bien. Ajá. La información requerente de parte del consejero Tuárez, estamos nosotros esperando que en el transcurso de estos días, entre hoy y el día viernes, se pueda tener los resúmenes o el diagnóstico de cada una de las áreas. Ajá. Y yo espero que... Pero no hay actas, no hay archivos. No, ese es un tema muy adelantado. Yo todavía, de manera oficial, no tengo datos oficiales. Entonces, cuando yo tenga los datos oficiales que se les ha pedido a los directores, a los miembros del Consejo de Participación, que entiendo que están elaborando en esta semana, una vez que tengamos esto, podemos hacer un pronunciamiento oficial. Pero tampoco hubo un proceso de transición en el que los salientes a ustedes les informen de esos detalles. No existió y debió existir por parte de ellos, por supuesto. Creo que eso faltó de parte del transitorio, que tengan la iniciativa conjuntamente con nosotros de poder tener un tema de transición. Seraquibe, que fue secretario del Consejo de Participación Transitorio, dijo que intentó comunicarse en varias ocasiones con ustedes y que no pudo. Bueno, no se comunicó conmigo. ¿Nunca le llamó? No sé si me llamó, pero no se comunicó conmigo. Cuando una persona quiere hacer algo, intenta 1 o 2 veces. O le deja un mensaje. O le deja un mensaje, o le hace llegar un correo, un WhatsApp, lo que quiera. O sea, Seraquibe estaría mintiendo en este caso. No le puedo decir, conmigo no hablo Seraquibe. Con usted no se comunicó. Conmigo no hablo Seraquibe. Correcto, sí, es importante esta precisión. Ahora, vamos un poco más allá. Desde la óptica de Cristian Cruz, ¿cuáles son o cuáles deberían ser las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de este consejo que usted integra? Le hago esta pregunta porque hay algunas voces al interior del propio organismo que plantean, por ejemplo, que ustedes revisen las actuaciones del transitorio. ¿Pueden hacerlo? ¿Tienen esa potestad? Yo creo que nosotros debemos tener una idea clara y pedimos información necesaria para tener un diagnóstico de la situación real del Consejo de Participación. Contestando su primera pregunta respecto a cuáles son las competencias, son 4 básicamente. La primera, la participación ciudadana. La segunda, el control social, la lucha contra la corrupción. La tercera, la designación de autoridades. Pero en función de esto, nosotros lo que queremos es transparentar y ejecutar el mandato popular. En el artículo
424 de la Constitución del Ecuador manifiesta que las competencias y la institucionalidad se debe respetar. Y en función de eso, yo apelo y aspiro a todos los ecuatorianos que por 3 ocasiones se han manifestado de manera voluntaria y a través de elección popular que debe existir un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La primera en la Asamblea Constituyente en el 2008, la segunda a través de la consulta popular en el 2018 y la tercera el 24 de marzo del 2019 en elección. Entonces, esto está claro, absolutamente claro. Pero le insisto, ¿el Consejo podría revisar las decisiones del transitorio? Legalmente el Consejo tiene unas atribuciones limitadas que las tenemos que respetar. Uno tiene que estar siempre sujeto en marco de la Constitución y de la normativa. Eso querría decir que ustedes están conscientes de que el Consejo Transitorio tuvo capacidades extraordinarias que le permitieron, por ejemplo, evaluar a las autoridades de control. Capacidades que entiendo ustedes no las tienen. Así es, son 2 momentos históricos que nosotros debemos de entender jurídicamente lo que ha pasado. En primera instancia, el transitorio tuvo un pedido de mandato popular explícito, en que el mandato popular le daba la posibilidad de poder evaluar, cesar y designar autoridades. Pero le pregunto, consejero, ¿qué tal si a través de ese mandato popular el Consejo Transitorio cometió algún exceso o alguna irregularidad? ¿Ese mandato o incluso la resolución de la Corte Constitucional le blinda a los transitorios de no ser observados o de no ser investigados? O sea, porque digo, si hay una irregularidad, por más mandato que existe y por más resolución de la Corte Constitucional, amerita una investigación. Por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo. Nosotros necesitamos establecer un diagnóstico real y en función del diagnóstico real que estamos pidiendo en estos días, que se puede evaluar con documentación, con la documentación pertinente, si es que habría alguna irregularidad, alguna cosa que no estaría claro, inmediatamente pondríamos nosotros en consideración conjuntamente con los medios de comunicación para que la ciudadanía pueda evidenciar. Sí. Hay la iniciativa, leí ayer, de convocar al presidente Eduardo Mendoza, al expresidente Eduardo Mendoza, quien terminó liderando el transitorio. Y lo otro, me piden que le pregunte si es que podría ser el secretario Seraquibe objeto de investigaciones también, porque hubo periodistas como Carlos Vera que permanentemente publicaban denuncias por excesos cometidos por el exsecretario. Todo esto, lo que usted acaba de manifestar, nosotros tendremos que analizar y tengan la plena certeza y la seguridad que todo lo que no esté apegado a la ley, que todo lo que esté hecho fuera de la ley, nosotros vamos a evidenciar y vamos a motivar para que sean las instancias necesarias las que finalmente emitan un criterio, pero nosotros vamos a motivar y vamos a estar vigilantes. Eso ha pedido la ciudadanía y para eso estamos aquí, dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Le preocupa al consejero Cristian Cruz esta decisión previa adoptada por la Corte Constitucional que de alguna manera blindó las decisiones del Consejo Transitorio? Es decir, en estas horas, me parece que fue el viernes pasado, el presidente de la Corte Constitucional, el doctor Hernán Salgado Pesantes, ante una pregunta de algún colega, ha ratificado que con la resolución de la Corte Constitucional, ustedes no pueden ir más allá de lo que dice esa resolución de la Corte Constitucional. ¿Le preocupa ese blindaje previo que emitió la Corte Constitucional sobre las acciones del Consejo Transitorio? Yo respeto la ley y la Constitución en primer lugar. Sin embargo, nosotros vamos a hacer un diagnóstico. ¿Qué es lo que ha pasado? Y si hay algo que aclarar, por supuesto, con todo el énfasis del caso y apegados a la ley y a la normativa, lo vamos a manifestar públicamente. Le veo muy diplomático, le veo respecto a estas inquietudes que le planteo. Yo soy muy concreto, hay que respetar la ley y la Constitución, pero no vamos a dejar pasar por alto ninguna acción, ni del transitorio, ni del resto de los consejos que han funcionado. O sea, si es que dentro de estos diagnósticos que estamos solicitando, a ver, ¿qué le ha faltado hacer a los consejos? No solamente al transitorio, porque esto no va con dedicatoria, sino a todos los consejos. De acuerdo. Por ejemplo, tema de participación ciudadana, tema de lucha contra la corrupción. Designación de autoridades. Tema de designación de autoridades. ¿Podrían revisar la designación de autoridades, por ejemplo, los procesos que desembocaron la designación de autoridades? Nosotros deberíamos, y eso deberíamos analizar cada uno de los procesos, porque es importante saber cómo se hizo, cómo se evaluó. Pero fundamentalmente nosotros debemos estar apegados a la ley. Si es que habría alguna anomalía, algún tema en particular, inmediatamente lo pondríamos nosotros en consideración de la ciudadanía y que la ciudadanía conozca cuál es la situación real del Consejo de Participación.
O sea, tenemos que transparentar. Aquí fuimos nosotros electos para transparentar, para ser independientes, apartidistas. Aquí hay que liderar cambios profundos sin lineamientos políticos, sin odios. Y en función de eso, toda la apertura de parte mía para que se pueda evidenciar todas las cosas que sean necesarias para transparentar todos estos procesos y todas las acciones del Consejo de Participación y de nosotros ahora como autoridades. Consejero, nadie por encima de la ley y nadie por encima de nadie. Muy buena información la que nos ha dado usted con respecto de que, por ejemplo, no ha sido llamado nunca por el exsecretario Seraquibe. ¿Fueron contactados quizás por alguna autoridad de gobierno? ¿Se reunieron con algún miembro del gabinete o asesor del presidente de la República? Yo me he reunido con varios sectores sociales y con varios movimientos, por supuesto. Me he reunido con varios en función de encontrar un camino hacia la transparencia, hacia la democracia. Como candidato al Consejo de Participación tuve la oportunidad de estar reunidos con diferentes sectores sociales. Y mi apego y mi independencia ha sido fundamental. Quiero mencionarles a ustedes, no sé si ustedes conozcan, que cuando nace el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el 2008, a través de la Asamblea Constituyente, yo le aposté al Consejo y fui el mejor puntuado en su momento entre 2.500 postulantes a través de un concurso de oposición y mérito. ¿Para el primero transitorio? Para el primero definitivo? No, para el primero, cuando nace el Consejo de Participación. Para el primero definitivo, correcto. Y cuando nace el Consejo de Participación, luego de dar una prueba... El que prueba... pareció la señora Juana Miranda, me parece, ¿no? Ese fue el primero. Sí, me parece que sí, no estoy seguro, pero el Juana Miranda y luego Fernando Cedeño. El primer consejo. Entonces, cuando nace esto, siendo el primero en su momento, después de un concurso de oposición y mérito... ¿Qué pasó? El momento político histórico, que todos nos hemos dado cuenta cómo ha funcionado el Consejo de Participación, siendo primero, me ubicaron octavo, y luego con impugnaciones. Ahora vuelvo a apostarle al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque sé que el concepto del Consejo es fantástico, es maravilloso. ¿Qué es el Consejo de Participación Ciudadana? ¿O qué nos permite? Modernizar la democracia, que los ciudadanos independientes, apartidistas, con una hoja independiente y muy completa, discúlpenme en hablar en primera persona, por favor, pero la ciudadanía debe saber que yo soy consultor de gobiernos autónomos descentralizados dentro y fuera del país, tengo 2 carreras universitarias, soy capacitador, tengo una enciclopedia escrita, soy campeón mundial en artes marciales, he reunido una serie de requisitos como el resto de candidatos para poder postularme. Por eso el día de hoy voy a hacer un llamado al Consejo y al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que de estos puestos, que depende la estabilidad y el futuro de nuestro accionar dentro del Consejo, puedan ser todos o la mayor parte, o los mejores perfiles de los participantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Debemos actuar como estadistas, con sinceridad, con honestidad. Ahora, los mejores perfiles ahí. El concepto es muy bueno, lo dice usted, consejero, pero hay gente en la opinión pública, en los sectores políticos, que en este momento están tratando de impulsar desde una consulta popular hasta enmiendas vía Asamblea Nacional para cambiar, para modificar la Constitución y o desaparecer al Consejo o suprimir y restarle atribuciones y competencias al Consejo. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con eso? ¿Y cómo recibe usted, que es ahora un consejero electo a través de la votación popular? Yo no me voy a meter a cuestionar si fue con 100.000, con 200.000 o con 1.000.000 de votos. Ustedes simplemente fueron elegidos a través de las reglas que nos impuso una consulta popular promovida por el gobierno y por el señor Lasso. Entonces, ¿qué decir y qué responder a todos quienes hoy están planteando la desaparición del Consejo? Yo soy un demócrata. En primer lugar, quiero decirles que el pueblo ecuatoriano por 3 ocasiones se ha manifestado que debe existir un consejo independiente, primero. En segundo lugar, yo respeto la voluntad del pueblo ecuatoriano. Y si ellos quieren emitir, hacer, que hagan lo que quieran. Me gustaría tener un debate público para que podamos manifestar nuestras posturas y que sea de manera objetiva, técnica, profesional, a una altura diferente que los ecuatorianos queramos para poder sostener nuestras ideas. Pero quiero decirles fundamentalmente que al intentar esto o manifestarlo públicamente están violando la Constitución, el artículo 424, que dice que hay que respetar la norma suprema. Y dentro de la norma suprema está la expresión máxima del Ecuador, que es la voluntad popular. Y tenemos nosotros que tener criterio y objetividad en las cosas. Si ellos, en su momento, pensaban de esta manera, yo no hubiese esperado estar en un transitorio mucho tiempo, sino desde el primer día hubiese promocionado esto, por supuesto. Debe existir lógica entre su pensar y su actuar. ¿Y esa lógica está ocurriendo hoy o no?
No le veo lógica. Yo creo que el ex consejero Dávalos, si esta motivación tenía y esta cosmovisión que yo respeto, tenía en su momento, debió hacerlo desde el primer día. Pero es que además, a mí es otra de las cosas que me parece... Dávila, no Dávalos, Dávila. Me quedé pensando en Dávalos, Dávila. Pablo Dávila dice usted, ¿no? Sí, perdón. Pablo Dávila. El ex consejero. Esa es otra de las cosas que me parece increíble, las incoherencias y otra vez un comportamiento impresentable de nuestra clase política. Dices quien estuvo, pero fue parte luego, del plantel de cuando eliminación. estuviste ahí el consejo era muy bueno, ¿no? Estuviste haciendo lo que quisiste y ahora ya que fueron elegidos por las urnas ya no vale. Uno tiene que aplaudir los aciertos que han tenido el transitorio y el resto de consejos, y los desaciertos nosotros tenemos que cambiar, por supuesto. Aquí no todo es bueno ni todo es malo. Tenemos que pensar que en las cosas todo es perfectible, hay que mejorarlo. Y también una cosa que me llama la atención, de forma, no de fondo, el momento que faltando pocas semanas o meses para que termine el transitorio, ellos decidieron bajarse, por ejemplo, el tema del sueldo, de la remuneración, cosa que debió manifestarse desde el primer día. Las cosas ya no se dicen, las cosas se sienten. Y en función de esto uno tiene que ser pragmático, frontal, directo. Y eso está esperando el país. Y en función de eso, estoy dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para aplaudir las cosas buenas de todos. Aquí no el país no es de un grupo político, aquí no. Aquí somos todos los ecuatorianos, porque se habla de una década ganada. Se habla de una década perdida. ¿Quién tiene la razón? Yo propongo una tercera vía. Depende de la visión, ¿no? No, yo propongo, porque eso se necesita tener auditorías sociales para tener una objetividad real. Entonces, en función de eso, yo propongo una tercera vía, la vía de los ecuatorianos. Aquí nosotros debemos de estar más allá de una bronca de partidos políticos. Aquí los ecuatorianos necesitamos tener un país tranquilo, equilibrado, consciente, transparente, honesto, donde exista seguridad, donde exista trabajo, donde exista honestidad. Consejero Cruz, sé que tiene otra entrevista de televisión, así que voy cerrando este diálogo. Le quiero preguntar, ¿cómo ve usted la situación del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Le hago esta pregunta porque hoy han surgido cuestionamientos respecto de la supuesta inhabilidad que habría tenido el padre José Carlos Tuárez para ser candidato y para ser consejero. ¿Cómo le ve usted? Bueno, esa pregunta sería importante que usted la manifieste al consejero Tuárez. Yo veo que nosotros inicialmente tenemos esa aspiración de recuperar el Consejo de Participación, de marcar una línea independiente, de luchar en función y a favor del país. Creo que esas preguntas que le competen al consejero Tuárez sería importante que usted le invite y le manifieste. Yo espero, por el bien del país, que este Consejo de Participación sea una sola fuerza, una sola voz. O sea, yo le voy a decir, si me permite, con todo respeto, le voy a dar mi opinión, que además he expresado en mis redes sociales. A mí me llama poderosamente la atención que sobre José Carlos Tuárez, y no es defender al presidente del Consejo, sino que simplemente ubico las cosas en contexto. El hombre se presentó como candidato y su candidatura fue calificada en diciembre del año pasado y nadie le impugnó. El hombre ganó la elección el 24 de marzo y nadie le impugnó. Y resulta que hoy, cuando asume la presidencia, se dan cuenta que supuestamente había tenido una inhabilidad. Por eso le planteo esa pregunta. A mí sí me llama poderosamente la atención que hoy se den cuenta de una supuesta inhabilidad de quien ostenta la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana. Por eso le pregunto a usted su opinión sobre este escenario, que digo, uno podría pensar se pretendería contribuir a desestabilizar el Consejo. ¿Usted cómo le ve? No, todo lo contrario, yo tengo que fortalecer el Consejo, yo tengo que hablar desde el seno, desde la participación ciudadana. ¿Va a apoyar usted al presidente Tuárez? Aunque no haya votado por él, ¿lo va a apoyar? Con respecto a este tema puntual que usted manifiesta, uno tiene que ser respetuoso. Entonces, el Consejo Nacional Electoral en su momento tuvo la posibilidad de revisar o de impugnar o de descalificar. A mí no me compete eso. Ahora, como consejero, yo aspiro y fortalezco el espíritu de cuerpo, porque así deben ser los ecuatorianos. Aquí nosotros tenemos que estar a favor de la verdad. Y en función de eso, ya en su momento las personas que están promoviendo, manifestando eso, tendrán el legítimo derecho de impulsar, y el consejero Carlos Tuárez el legítimo derecho, por supuesto, de defenderse. Pero como cuerpo colegiado, tuvo un proceso dentro de un tiempo determinado, y eso faltó por hacerlo. Una última pregunta que me pide la audiencia que se la formule, consejero, es a propósito de esta renuncia de Patricia Schettini al Consejo de la Judicatura. Ella presenta la renuncia a la Asamblea Nacional, pero no al ente nominador, que fue el Consejo de Participación Ciudadana.
tienen que revisar ustedes este tema, esta dimisión. ¿Por qué? Porque nos lo dijo aquí la presidenta de la Judicatura, que Jorge Moreno sería quien reemplace a la consejera Schettini, y ahí no se respetaría el principio de paridad, es decir, que sea una mujer finalmente quien reemplace a la doctora Schettini. ¿Van a revisar ustedes este tema o no? Nosotros lo que tenemos que revisar es lo que nos sujeta dentro de las competencias y lo que ingresen oficialmente. Entiendo yo que debió hacerlo de manera formal al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Si lo hizo a través de la Asamblea, bueno, ya veremos dentro del seno del Consejo qué posición optamos. Como nos digo que le hagamos dos, esta sí es la última. Es que quiere tres. Me escriben, es que sé que tiene una entrevista en un canal. ¿Va a mocionar o el Consejo debería designar un contralor? Me piden que le pregunte eso. ¿Cuál es su postura sobre el contralor? Ya se pronunció, o sea, hay cosas que no podemos nosotros romper. Sobre este tema no hay cómo hacer nada. Constitucionalmente, dentro del marco legal, no se debería hacer, no se debe hacer. ¿Ok? Porque nosotros debemos fortalecer la institucionalidad del país. Debió haberlo hecho el transitorio. Pero debió haberlo hecho el transitorio porque tenía la posibilidad de evaluar, de cesar y de designar las autoridades. De acuerdo. Esa competencia la tenía el transitorio. Pero nosotros tenemos toda la posibilidad de analizar y de tener un diagnóstico, no solamente de ese proceso, sino de todos los procesos. El hecho que tengamos un diagnóstico claro y preciso no quiere decir que nosotros vamos a irnos en contra de la ley y de la Constitución. Y si habría alguna irregularidad, por supuesto, vamos a manifestar públicamente que esto pasó. O sea, no podemos nosotros hacernos de la vista ciega tampoco. Correcto. Estamos expectantes entonces de las primeras acciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hemos recibido por primera vez en esta mesa de trabajo a Cristian Cruz, integrante de su organismo. Gracias por el tiempo y por la gentileza. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a nuestro invitado, 7 de la mañana con 9 minutos.